Mi nombre es Noeli Fernández Betanzi y estaré tratando el tema de la organización social y económica de la antigüedad, la producción, la simple apropiación de lo producido por la naturaleza, la recolección, la caza y la pesca. Ha cedido su trabajo al más productivo. En esta época el hombre se dedicaba fundamentalmente a la agricultura y la ganadería, cuyos rendimientos de esa actividad fueron muchos más elevadas que las anteriores. Los principales cultivos son en el occidente el trigo, en la cebada y otros cereales. En el oriente predominaba el arroz y en el continente americano había un solo cereal y era el maíz. También se hacían alimentos base en otras plantas que eran las leguminosas y el algodón. Muchos animales fueron puestos a disposición para los hombres, como son el ganado vacuno, el porcino, el equino, el caprino y el ovino. También había muchas zonas determinadas. En esas zonas desérticas estaba el camello y el dromedario. También el reno estaba en el norte de Eurasia, y el alpa y el llama en los Andes, y el animal más común, que es el perro. En esta época también había muchos utensilios de piedra, como eran utilizados con bastante abundancia, era el cobre, el cobre, hierro y el bronce. Muchas gracias. Hasta aquí mi exposición, la dejo con mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Mónica Niel y hoy les voy a hablar sobre el origen de la población americana. Existen muchas teorías acerca del origen de los indígenas americanos, pero en general los primeros grupos atravesaron el estrecho de Bering, una angosta faja marina que separa el continente americano de la punta oriental del asiático. Los investigadores atribuyen este acontecimiento alrededor de la antigüedad entre 15.000 y 40.000 años. Se supone que también hubo inmigraciones a través de las islas Aleutianas y otras desde la Polinesia, que atravesaron el sur del Pacífico. El desarrollo de los primeros pobladores corresponde al Paleolítico y el de los más recientes al Mesolítico, pero fueron los polineses que aportaron elementos de alta cultura. El físico indígena americano es muy parecido al mongol, ambos con pelo lacio, piel morena, poco vello en el cuerpo y ojos de color oscuros. Algunos poseen los ojos oblicuos. La sociedad estaba organizada de distintas formas, pero todas con una misma característica en común. Existían personas que realizaban el trabajo físico de la agricultura, los oficios y la ganadería. Había un amplio sector conformado por los esclavos, personas sin derechos que hacían un gran trabajo y eran considerados propiedad de los dueños. Estos le daban cuantiosas ganancias a sus dueños. La esclavitud fue fundamental para el florecimiento de las sociedades en esta etapa. Hasta aquí mi exposición. Primeramente, un saludo para todos. Mi nombre es Stephanie Hidalgo y yo les voy a continuar el tema hablándoles sobre los pueblos agricultores y los pueblos civilizados. Paralelamente se desenvolvieron pueblos que combinaban la agricultura con la caza, pesca y recolección. En América solo se llegó a cultivar un solo cereal, como todos conocemos, que fue el maíz. El origen de su cultivo es sumamente antiguo. Se ha podido estudiar en el Valle de Tehuacán, en México. El principal instrumento de labranza fue lo que los aztecas llamaron la coa,
que era simplemente una estaca con la cual se hacía un agujero en la tierra para depositar una semilla. Se utilizaban otras plantas, en América del Sur, por ejemplo, la patata y la batata, el camote, la yuca, el chile, el tomate, el algodón, entre otros. Los indígenas americanos tuvieron muy pocos animales domésticos, el más difundido era el perro, el cual fue traído en una de las horas migratorias. La ausencia casi total de animales domésticos capaces de ser domesticados fue probablemente la causa de que los pueblos americanos nunca llegaran a utilizar la rueda o a inventar el arado. La tierra era fundamentalmente propiedad comunal. Algunos pueblos la cultivaban colectivamente, mientras que otros podrían beneficiarse de ella, pero teniendo en cuenta que no era de su propiedad. La organización política social era las tribus, que estaba basada en la participación de la igualdad de los derechos humanos de todos sus miembros. Las guerras entre los pueblos acentúan sus diferencias y dan por resultado comunidades explotadoras y comunidades explotadas. Las comunidades explotadas, por ejemplo, eran aquellas constituidas por esclavos, campesinos o esclavos, que eran obligados a trabajar forzosamente para las comunidades explotadoras. Los pueblos civilizados. En el área que abarca aproximadamente desde Perú y el norte de Chile, en el sur hasta el trópico de Cáncer, en el norte, se formaron las altas culturas hispánicas de América. Su periodo es relativamente breve, ya que empieza hacia principios de nuestra era y termina violentamente con la conquista de Europa a primera mitad del siglo XVI. La base económica fue el maíz y los demás productos presentes en todos los pueblos cultivadores de América. Usaban utensilios de piedra tallada y pulida y llegaron a trabajar el oro, la plata, el cobre y el bronce. En su organización social hay una mezcla de elementos propios del comunismo primitivo. Entre los aztecas, por ejemplo, la gran mayoría pertenecía a los calpulli, o sea, que eran de propiedad comunal. El ayllú de los incas, en cuyos dominios también estaban los animales importantes como las llamas y el alpacán, que pertenecían al gobernante con el título de inca. Los nahuas, que creían en un gran número de dioses, y uno de los más conocidos que fueron los mayas. Su cultura aún es notable, sobre todo por sus avanzados conocimientos en astronomía. También se destacan por su sistema de números, los cuales fueron utilizados para resolver operaciones difíciles, y sus múltiples expresiones artísticas, de las que aún se conservan edificios, pinturas, murales, relieves, entre otros. Hasta aquí la información que quería compartir con ustedes, dándole paso a otra de mis compañeras. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adelalda Mercedes Gil. Yo le voy a estar hablando del lejano oriente, de China y de las producciones de los países americanos. El lejano oriente, los comerciantes europeos de la Edad Media llamaron a China y a la India el lejano oriente, y a los países de los oriental del Mediterráneo. El cercano oriente, esta designación se sigue usando hasta hoy y a pesar de su reactividad. China ocupa una gran extensión en el este de Asia. La travesía de dos ríos principales, el Hong, río amarillo, y el Yang, río azul, que por su milenio han estado depositado una capa de tierra extraordinariamente fértil en la gran valle en el corazón del país. El clima es suave, general, aunque más riguroso en el norte, y llegando a lo subtropical en la región son con el arroz, el trigo, o sea, esa es la producción, el trigo, el arroz y la morena, de cuyo hoja vive el gusto de seda. Entre los animales domésticos
más importantes se encuentran el cerdo, la cabra y el ganado vacuno. Debido a su situación geográfica, China se hallaba en total aislamiento del mundo exterior. Al norte vivían fundamentalmente las tribus bárbaras y la de los protegidos por medio de la Gran Muralla. Al oeste estaba militado por alta montaña y al sur por la selva tropical de los Indochina. Sin embargo, siempre mantuvo relación a veces bastante intensa con los pueblos vecinos, sobre todo con la India y también con Mesopotamia e Egipto. También llegó a comerciar con el Imperio Romano y a la época posterior con otros países europeos. Eso fue todo de mi parte. Muchas gracias y espero que le haya gustado.